¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados compañeros? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Camilo Espinosa Pereira. Él es el coordinador de la zona número 7 de educación. Una zona muy compleja, porque tengo entendido de que usted, doctor, tiene que estar en los dos regímenes, tanto de costa como el de sierra, Costa Galápagos, Sierra Oriente. Bien, el doctor Camilo Espinosa Pereira tiene una mención en investigación y planificación educativa otorgada por la Universidad Tecnológica Particular de Loja. Un docente con una trayectoria muy interesante, cerca de 40 años. Él en septiembre del 2019 se jubiló, su último cargo fue como asesor educativo y está en la coordinación zonal desde el 1 de julio del 2021 por una invitación directa de la máster María Brown, ministra de Educación. Bienvenido, estimado doctor. Muchas gracias. Un gusto estar con usted y con su audiencia. Muy agradecido. Bien, entonces empecemos. Algo que se le está dando muchísima prioridad, no solamente en el área educativa, sino en todos los ministerios, es acerca de la vacunación. Quisiéramos saber cómo se ha manejado en la coordinación zonal 7 los aspectos de la vacunación tanto a los docentes como a los estudiantes. ¿Cómo va el proceso, estimado doctor? Bien, partamos del principio de que las dos ministras de Salud y Educación llegaron a una alianza estratégica en pro de la salud de ecuatorianos y ecuatorianas. En el caso del Ministerio de Educación, focalizando los esfuerzos en los estudiantes, en los actores educativos, es decir, directivos, docentes, padres de familia, estudiantes, de tal manera que el proceso de retorno gradual, voluntario y seguro a la presencialidad tenga las garantías necesarias con personal inmunizado. Se ha venido trabajando en forma conjunta entre los dos ministerios. El Ministerio de Salud pone toda su logística de vacunación y pone su personal médico, paramédico al servicio de la vacunación, y el Ministerio de Educación, en cambio, ha puesto toda la infraestructura escolar con sus equipos tecnológicos y digitadores para que se pueda llevar adelante este proceso. Ha sido muy exitoso el proceso, ha estado muy coordinado. A nivel de la zona 7, este momento tenemos inmunizados ya al magisterio de la zona 7, tanto particular como fiscomisional, municipal y fiscal. Y aparte de ello, hemos comenzado el proceso de vacunación de los estudiantes que están en edades de 16 años hacia arriba, es decir, hablamos de estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato. Al momento, con corte al día de ayer, que es el último reporte que tengo, la zona 7 tiene vacunados ya 33.893 estudiantes, y eso ya es una cifra bastante importante que, si bien no representa el 100%, pero es un porcentaje muy considerable que nos permite ya hablar de un buen proceso de inmunización en este nivel de bachillerato. Luego, tiene previsto el Ministerio de Salud iniciar el proceso de vacunación para los estudiantes de educación básica superior, es decir, comprendidos entre 12, 13, 14 y 15 años de edad. Iremos descendiendo hasta terminar con el proceso de vacunación con los más pequeños de educación inicial. Estimado doctor, bien, esos son logros bastante interesantes que se han llegado a obtener a los estudiantes. Ahora, con los docentes, ¿qué porcentaje de docentes ya se han vacunado entre la primera y la segunda dosis? Están con la primera y segunda dosis por lo menos un 90% de docentes. Habrá un 10% que por diversas razones, porque se encontraban fuera del país o porque se encontraban con alguna licencia especial o porque se encontraban en situaciones de calamidad doméstica, no han podido acercarse. No faltan situaciones que constituyen óbices para que en un momento dado las personas totalmente acercarse a vacunarse. Lo mismo nos pasa con los estudiantes. En el caso del régimen Sierra, por ejemplo, los estudiantes están ya de vacaciones. Ha sido bastante complejo lograr que
integrarse a su institución educativa para vacunarse. Entonces, unos ya han salido de vacaciones, se han movilizado. Estamos esperando que cuando se reinicien las actividades podamos tener ya vacunados, si no al 100%, pero a un buen porcentaje. Muy bien, una vez que ya sabemos que son altísimos los porcentajes, tanto de los estudiantes como de docentes, el 90% acaba de manifestar, ¿qué posibilidades hay de este retorno que usted lo acaba de manifestar al inicio de este diálogo progresivo, paulatinio y voluntario, estimado doctor? Es muy probable que entre el mes de septiembre y octubre se amplíe el regreso ya voluntario de los estudiantes y de los docentes a los planteles. Sí, dependiendo del comportamiento del virus. Mire usted, estábamos trabajando con bastante entusiasmo y optimismo en la presencialidad en la provincia de El Oro. Surge de pronto la alerta de la variante Delta y de inmediato la ministra tuvo que, lamentablemente, suspender la educación presencial y nuevamente volvimos todos a la educación virtual. Es decir, mientras se mantenga el estado de excepción en la provincia de El Oro, vamos a tener que seguir trabajando en educación virtual. Ello no significa que a lo mejor pueda surgir esa misma necesidad en la provincia de Loja, que está muy próxima, vecina con la provincia de El Oro. Es decir, estamos dependiendo del COE nacional para ir recibiendo las autorizaciones respectivas o las suspensiones de estos retornos, pero de no presentarse en ninguna situación, vamos a ir teniendo un retorno gradual en función de los aprobados, en función de las autorizaciones que esos PICES generan a las instituciones educativas. El proceso se lo ha llevado así. Los padres de familia que desean retornar a la presencialidad hicieron su solicitud a la institución educativa a la que pertenecen sus hijos e hijas. Luego la institución hace el trámite ante el distrito respectivo y finalmente, luego de analizar las condiciones en las que se daría este retorno, se ha ido emitiendo las respectivas autorizaciones. Va a ser un retorno gradual. De ninguna manera estamos pensando en un retorno total, sino gradual, porque hay que ir viendo el comportamiento social, el comportamiento estudiantil, hay que ir viendo las consecuencias que nos puede traer este retorno. De no mediar situaciones alarmantes, ese retorno va a ir siendo cada vez mayor y mayor hasta llegar finalmente al retorno total. Es voluntario, es decir, si el padre de familia no lo desea, no lo solicita, se le tiene que atender y seguir atendiendo a su hijo o hija virtualmente. Muy bien, y el plan piloto de los puntos de reencuentro, ¿tienen algo que ver, están relacionados directamente con este regreso paulatino, progresivo y voluntario, estimado doctor? Sí, exactamente estos puntos de reencuentro que van a ser, como su nombre lo indica, un reencuentro de actores educativos, sobre todo de docentes y estudiantes, es una manera de abrir ya un espacio de reencuentro entre estos actores educativos para caminar hacia el retorno a las aulas. Es un reencuentro que va a ser en un espacio abierto, en los patios de las instituciones educativas, y van a haber allí unos 4 estaciones de reencuentro. La primera es un registro para registrar a los estudiantes que todavía continúan con nosotros, registrar a aquellos que lamentablemente aparecen en el reencuentro, pero nos cuentan que lamentablemente tuvieron que retirarse por situaciones de pandemia, por situaciones de tipo económico, y ver cómo con esa estadística de los retirados del Sistema Nacional de Educación vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para reintegrarlos nuevamente al sistema. Luego pasan a una segunda estación, que es una estación en donde se va a ver cuál es su situación socioafectiva, cómo ha afectado emocionalmente esta pandemia, este reclutamiento, este confinamiento. Registramos también una información muy importante, se les va a ofrecer allí charlas motivadoras. Luego pasan a una tercera estación, que es una estación pedagógica para hacer una actividad de lectura comprensiva y crítica. Y
finalmente termina en una estación lúdica para hacer una actividad recreativa, luego de la cual retornan a sus hogares. Estamos tomando todas las medidas de bioseguridad para que sea un reencuentro debidamente controlado. Hay aforos máximos dependiendo de los espacios que vamos a utilizar, de tal manera que acabo de tener una reunión donde hemos hablado de esta organización, y ese va a ser un punto de partida, es decir, es una especie de plataforma de lanzamiento del retorno a la presencialidad. Muy bien, lamentablemente por cuestiones de la pandemia el sistema educativo ha tomado otras alternativas, ha buscado nuevas alternativas o nuevas modalidades que se le están presentando a la comunidad educativa, donde los padres podrían escoger diferentes posibilidades de estudios para sus hijos. ¿Cómo se está manejando la situación de las modalidades de estudio en la zona 7, estimado doctor? Está autorizada mediante decreto ejecutivo número 145, recientemente firmado por el señor presidente de la República por solicitud de la señora ministra de Educación. Está hecha una reforma justamente para que se pueda autorizar la creación y oferta de modalidades educativas semipresenciales y a distancia, que hasta el momento estaban restringidas únicamente a estudiantes mayores de 15 años que por diversas razones tuvieron que dejar de estudiar. Hoy eso ya no tiene límite de edad y va a haber una mayor flexibilidad en la autorización de estas ofertas educativas, sean fiscales, sean fiscomisionales o particulares. Es decir, se trata de abrir oportunidad para que todos aquellos que por diferentes razones no pueden continuar en la educación ordinaria, lo puedan hacer a través de las ofertas extraordinarias que les permiten conjugar estudio y trabajo. Estamos hablando de casos en que hay estudiantes que viven en sectores rurales muy apartados, donde la asistencia a un establecimiento presencial les resulta muy complicada y de pronto se puede ofrecerles un servicio de educación semipresencial o a distancia a través de la teleeducación, en la cual ya tenemos una buena experiencia dentro del ministerio. Bien, en ese decreto 145 usted ha tocado uno de los el primer punto, ¿no? Que son 5 en realidad. El cuarto y el quinto ha despertado mucho interés entre el cuerpo docente, que es el número 4, que es la elegibilidad, que antes duraba solamente 2 años, se extiende 3 años más, es decir, ahora va a durar 5, y el otro es que el arduo proceso que antes tenía 12, 13, 14 meses para poder ingresar al magisterio, ahora se reduce a 6. Este es un beneficio muy grande que responde a una necesidad muy sentida del Magisterio Nacional. Sí. Obviamente hemos tenido nosotros como ministerio que comenzar a caminar desde el 25 de mayo del presente año en que asumió presidente Lasso la primera magistratura del país. Como ministerio hemos tenido que caminar con la normativa que estaba vigente. Pero a medida que se ha ido avanzando en el tiempo, en estos 2 meses y un poco más de trabajo, ya se va comenzando a dar respuestas a las necesidades que se van presentando. Una de ellas es que la elegibilidad, que solo tenía una duración de 2 años, estaba haciéndole mucha injusticia al magisterio. Resulta que un maestro alcanzaba, luego de un proceso que está predeterminado, su condición de elegible y tenía 2 años de duración su elegibilidad. Si en esos 2 años el ministerio no convocaba a ningún concurso y lo hacía después de esos 2 años, resulta que su elegibilidad ya no le permitía participar en ese concurso porque ya caducó. Sí. Hoy el ministerio, muy sensible de esa necesidad de los maestros, les extiende primero a 5 años. Pero viene como contrapartida también la reducción de los procesos de concurso, para que no sean tan burocráticos, tan largos, sino que en 6 meses ya tengamos terminado el proceso y posesionados con sus respectivos nombramientos a los maestros, con la posibilidad de que en un tiempo no mayor a 1 año, a 2 años, ya se pueda tener un nuevo concurso para seguir abriendo mayores oportunidades a los docentes. Todo esto depende, como comprenderá,
de las condiciones económicas del país, que en este momento son muy críticas. Muy bien, muchos docentes también han tomado esta medida, o este decreto 145, en el punto 4 y 5, como un paliativo, es decir, como todos conocemos la situación en la cual se encuentra una gran parte de compañeros en el magisterio que están en huelga de hambre, es decir, bueno, le vamos a dar esto a los maestros como para que se calmen un poco y se tranquilicen y las aguas vuelvan a estar un poco mansas. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, el decreto 145 con la huelga de hambre planteada por los maestros ecuatorianos. De ninguna manera. El ministerio pertenece al Poder Ejecutivo. El proceso de declaratoria de si es constitucional el proyecto de reforma a la LOEI o no es competencia del Poder Ejecutivo. Correcto. Competencia del Poder Judicial. Este es un gobierno que se caracteriza por el respeto absoluto a la autonomía e independencia de las funciones del Estado. Entonces, nosotros como Ministerio de Educación no tenemos ningún criterio respecto del proyecto de reforma a la LOEI, sino que esperamos el pronunciamiento de la Corte Constitucional y nos allanaremos a él como corresponde. Sí, ese ha sido los manifiestos de parte del Ejecutivo y de la señora ministra. Pero hay algo muy interesante. La señora ministra, en compañía de la subsecretaria de aquí de la zona 8, Yadira Blackman, se acercaron donde los compañeros que están en la huelga de hambre a dialogar. Es decir, que el Ejecutivo sí está planteando ese puente de diálogo entre el magisterio y los compañeros que están. Tengo entendido también que usted se reunió con un grupo de dirigentes de la UNE, estimado máster. ¿Qué hablaron en esa reunión con estos compañeros? Una de las características del Ministerio de Educación en estos tiempos actuales, en esta administración, es abrirse al diálogo con todos los sectores, sin exclusión ninguna. Con todos, absolutamente con todos, a salir al encuentro de los sectores gremiales, a salir al encuentro de los GADs parroquiales, municipales, provinciales, instituciones públicas, privadas, con las cuales podamos articular acciones que permitan mejorar la calidad de la educación. El acercamiento que podemos tener y que debemos tener como Ministerio de Educación a los espacios donde se están dando la huelga de hambre es para velar por la salud de los maestros, articulando acciones con el Ministerio de Salud de tal manera que los maestros estén debidamente acompañados de médicos, de enfermeras para poder atender sus situaciones de salubridad. Es decir, es una manera de acompañar, es una manera de estar junto a los docentes en este momento que están viviendo de su lucha reivindicatoria por la aprobación de un proyecto de reformas a la LOEI, en el cual nosotros no tenemos parte, pero no nos quita eso de que podamos acercarnos, dialogar con ellos, conversar y apoyarles en materia de atención a sus necesidades de salud. He tenido en efecto una reunión con el Comité Ejecutivo Provincial de la UNE de Loja, de la provincia de Loja, y ha sido un llamado del coordinador zonal a ellos. No es atendiendo una audiencia solicitada, sino al revés. Yo invitándoles para conversar, porque no hay mejor mecanismo que el diálogo abierto, fluido, respetuoso, digno de los maestros, para poder llegar a entendimientos, para aclarar situaciones que mientras no dialoguemos pueden generar confusiones. Hemos dialogado, hemos conversado, se ha expuesto la problemática de la educación en general, la problemática del magisterio en particular. Hemos hecho las explicaciones necesarias para que se comprenda de que no es asunto de buena o mala voluntad atender esa problemática, sino que todo pasa por los temas financieros, pasa por el presupuesto y por ahí es donde tenemos dificultades en el sentido de que mientras estemos en emergencia, los esfuerzos presupuestarios del país tienen que canalizarse al Ministerio de Salud para atender primero la preservación de la salud y de la vida de los ecuatorianos. Se ha conversado sobre el tema de
la plataforma Quiero Ser Maestro, puse al responsable zonal de esa plataforma para que les dé todas las explicaciones requeridas, de tal manera que ellas puedan comprender cómo funciona el proceso, demostrándoles de que no hay ningún tipo de manipulación, porque es un software que simplemente maneja autónomamente el proceso y finalmente declara los ganadores. Y también se ha dado información suficiente sobre la plataforma Educa Empleo, que tiene también su propio proceso y su propio mecanismo tecnológico. Claro, ahorita que toca el tema, en estos momentos que lo toca, ¿no? De quiero ser maestro. El día de hoy la señora ministra ya presionó el botón para que se active el algoritmo en el cual da como resultado 939 compañeros que ingresan ya con nombramiento definitivo al magisterio ecuatoriano. Usted que maneja los dos regímenes, ¿qué porcentaje de esos 939 docentes podrían estar en la zona número 7? No tenemos ese dato preciso, no podría darle una información que pudiera no ser exacta. Entonces, obviamente, en zona 7 es una zona extensa, obviamente es una zona importante. Vamos a tener un buen porcentaje de esos maestros ganadores para las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. Lo que quería aprovechar es la oportunidad para indicarle de que estamos hoy, 5 de agosto, cerrando el proceso de validación de la postulación, en donde los aspirantes, los maestros, pueden ingresar a la página web www.educacion.gov.es para efectuar la validación o rectificación de su postulación generada en el proceso. A veces hay errores en el momento de la postulación. Hasta hoy tienen la oportunidad de rectificar, posicionar correctamente sus 5 postulaciones. Hay que comprender de que la plataforma les da 5 posibilidades. Sí. De tal manera que si no gana en la una, le quedan 4, le quedan 3, le quedan 2. Es decir, es una plataforma que da bastante posibilidad. Luego viene, a partir de los próximos días, la publicación de resultados, quiénes son los ganadores. Luego viene la recepción de apelaciones, un recurso legal legítimo al que tienen derecho los docentes cuando creen haber sido perjudicados, cuando hay esa posibilidad. Entonces, hay la recepción de las apelaciones. Luego viene el proceso de resolución de las apelaciones. Luego vienen las aceptaciones de conformidad con la partida que les ha sido asignada a los ganadores. Luego las aceptaciones de los segundos ganadores por procesos de apelación. Luego la entrega y validación de documentación de ganadores en su respectivo distrito. Viene la emisión de las resoluciones zonales de los ganadores y finalmente viene la entrega de los nombramientos y de los mismos, y allí concluye el proceso. Claro, un proceso que suena un poquito burocrático y extenso, pero la ley lo dictamina de esa manera que se debe llevar el proceso para que sea muy diáfano y que sea visible para todos los miembros de la comunidad educativa. Pero uno de los grandes problemas o quejas que normalmente se presentan en todo proceso es de que se encuentran los docentes con la novedad de que hay pocas vacantes y muchos postulantes. ¿Cómo van a hacer ustedes para que este tipo de problemas no se generen? Sí, esta es una brecha que la tendremos que solucionar con el tiempo en la medida en que las condiciones presupuestarias del ministerio lo permitan. Hay la brecha entre pocas vacantes y muchos postulantes. Hay otra brecha que es también importante, que es muchas necesidades de docentes y pocas vacantes creadas, generadas. Es decir, esa es una brecha también muy importante que la tenemos que ir acortando a medida que el presupuesto del Estado pueda ir recuperándose y pueda ir redistribuyéndose en los ministerios como corresponde. Muy bien, y esa brecha también se puede ir reduciendo si se llega a cumplir con lo que el Ejecutivo planteó, que se reabran 900 instituciones educativas rurales. ¿Cómo va el proceso en la zona 7 con estas instituciones, estimado doctor? Estamos en proceso de revisión de la infraestructura escolar, que es uno de los primeros requisitos para pensar en una reapertura de escuelas
que fueron cerradas. Luego también está el proceso de estudio de factibilidad, es decir, no podremos reabrir escuelas en donde no haya una población estudiantil mínima. La norma establecida es que deben haber por lo menos 10 niños, niñas en una comunidad para poder hablar de una reapertura de su escuela unidocente o pluridocente. Entonces, ese estudio de factibilidad está en marcha, lo mismo esa revisión de la infraestructura, se necesita hacer intervenciones totales o parciales para recuperar esa infraestructura que estaba abandonada o que está abandonada desde que se cerraron las instituciones educativas con motivo de la creación de las unidades educativas del milenio. Entonces comprendan ustedes que esta es una herencia que nos toca de manejarla en esta administración y va a costar mucho esfuerzo para el Estado las 900 reaperturas. Sin embargo, gradualmente la señora ministra está haciendo las inauguraciones de estas reaperturas. Hay la posibilidad, está en sus planes, reabrir 100 establecimientos educativos en los primeros 100 días. Ese es un gran reto, un gran desafío en tiempos de pandemia. Esperemos que no haya ninguna dificultad para lograrlo y se irá trabajando durante los próximos meses en esas reaperturas. Es decir, este es un proceso de largo aliento. No se puede hablar de una reapertura inmediata y total. Claro, también no solamente hay que ver la infraestructura de la institución o si cumple con la capacidad mínima que son 10 estudiantes. Tiene que haber el estudio de accesibilidad, flexibilidad, equidad, eficiencia y que tenga acceso a todas las coberturas del sistema educativo, estimado doctor. Todos esos elementos hay que irlos observando para hacer una reapertura. Exactamente. Hay una serie de condicionantes, de mínimos que debemos cumplir para poder autorizar una reapertura, porque no es solamente el entusiasmo, el ímpetu, la afectividad hacia los niños la que nos debe mover, sino también la practicidad, el pragmatismo. ¿Hasta qué punto esto es factible, esto procede? Porque podemos hacer de pronto una inversión en infraestructura para que en poco tiempo nos quedemos sin niños y volvemos otra vez a cero y queda otra vez abandonada esa infraestructura. Qué bien, qué interesante, ¿no? Esperemos que todos estos elementos sean cuidadosamente analizados pero en realidad eran más de 1.200 instituciones, pero el gobierno ha señalado 900, es un avance importante. Como uno de los últimos puntos, estimado doctor, el proceso quiero ser directivo. También muchos cuestionamientos se han dado de esto a lo largo de los últimos 14 años, que la mayoría de los docentes han sido señalados por el cuerpo docente, que son directivos puestos a dedos. Ahora ya se abrió también el quiero ser directivo 5. ¿Cómo está ese proceso en su zona, estimado doctor? Ese proceso está en su fase inicial. Sí. No es eso que nos va a permitir cubrir las vacantes de directivos que quisiéramos llenar, que son muchas, sino simplemente renovar los cuadros directivos que teníamos con nombramiento. Es decir, ya cumplieron sus 4 años en funciones y es necesario ya agradecerles, retornarles a sus funciones docentes a estos directivos que fueron ganadores del concurso anterior y reemplazarlos con los nuevos ganadores. Se trata solamente de eso. Lo ideal sería que llegáramos nuevamente a tener como fue antes, directivos todos con nombramiento, inclusive con su remuneración acorde a la gran responsabilidad que reciben a la institución educativa. Esto de directivos nombrados a dedo no es tan así, sino más bien es el producto del diálogo con docentes a quienes se les pide la colaboración para que puedan apoyar el proceso institucional de gestión desde estas funciones, sabiendo bien que no van a tener una remuneración especial ni diferente a la que tienen como docentes. Es decir, es más bien una construcción de un acuerdo. No se puede obligar a un docente a que sea directivo por disposición superior, sino es un diálogo que termina en un yo acepto y lo acepto en estas condiciones, y esa es la manera como venimos trabajando. Lo que tenemos que hacer nosotros como ministerio es agradecer a ese magisterio que viene haciendo grandes esfuerzos
por gestionar las instituciones educativas sin tener ese reconocimiento salarial que les corresponde. Claro, así es, pero también debemos recordar que antes la Junta General de Docentes se reunía y elegían la terna, es decir, nosotros mismos los docentes nombrábamos una terna, pero se cambió las reglas del juego y ahora es el distrito que eleva una terna sin consultar a los docentes, a la subsecretaría, y la subsecretaria o el subsecretario es quien nombra. Es decir, ahí es donde viene un poco la insatisfacción de la mayoría de los docentes y viene el famoso directivos puesto a dedo. Sí, pero estos son procesos que también están en estudio. No es nada raro ni extraño de que en un momento dado salga unos nuevos lineamientos sobre el mecanismo para la gestión. Claro. Obviamente con la participación de la Junta General de Directivos y Docentes, que es la instancia más idónea para poder escoger a los mejores cuadros. Pero todo pasa por el tema de la voluntad de aceptación de las personas que por expresa voluntad de las juntas les decían, quisiéramos que ustedes integren la terna. Entonces, ese es un problema bastante complejo porque estamos siempre abocados a ese voluntarismo, ¿no? Y eso es complicado. Esa es una brecha también que hay que trabajarla y ese es otro de los grandes desafíos del Ministerio de Educación. Claro, así es, doctor. Y hablando también de ese voluntariado, suena bastante interesante que usted ya siendo jubilado en septiembre del 2019, accede de una manera de forma voluntaria, porque usted es conocedor, usted ha sido directivo, conoce todas las situaciones de planta central hasta la escuela rural, cómo se manejan los asuntos. ¿Qué lo motivó a volver de su estado un poco o una zona de confort que se encuentra uno ya cuando debería estar jubilado para volver y en esta situación muy compleja que estamos viviendo a nivel mundial? ¿Qué lo motivó, estimado doctor? Lo primero, la gratitud. Yo le debo demasiado al Ministerio de Educación. Son 39 años que me permitió ser yo mismo, ser maestro. Créame que si yo volviera a nacer, si tuviéramos la oportunidad de reeditar una nueva vida, no lo dude que yo vuelvo a ser maestro. Me permitió ejercer mi vocación en diferentes espacios. Me dio grandes oportunidades. Segundo, me capacitó, me formó, me profesionalizó, me preparó para que lo haga bien. Entonces yo le tengo mucha gratitud al Ministerio de Educación y he trabajado siempre al 100% durante toda mi vida, porque he considerado que es un principio de responsabilidad, de respuesta eficiente y eficaz a los esfuerzos que el Ministerio de Educación ha hecho por mí como por los docentes, por los maestros en general. Entonces, para mí es un principio de gratitud. Lo segundo, un principio de gratitud y lealtad elemental, obvia, frente a una ministra que, sin conocerme, pensado en que este servidor, que ya estaba ejerciendo su legítimo derecho al descanso, pueda retornar a su actividad nuevamente laboral y decir, venga, ayúdenos, necesito de su experiencia. A mí me parece que esas son palabras mayores a las que uno no puede decir no. Por fortuna estoy en condiciones de salud, en condiciones mentales, emocionales, espirituales adecuadas, ideales, para hacerlo con entusiasmo como siempre lo hice. Y aquí me tiene usted enfrentando este desafío grande, enorme, como es dirigir 3 provincias en materia educativa en tiempos de pandemia, con una serie de restricciones, de óbices, de amenazas, de alertas, pero hay que trabajar allí y para eso estamos. Me han dicho, ven, aquí estoy y estaré hasta cuando la señora ministra lo estime conveniente. Muy bien, estimado máster, y como para terminar, como se ha autodefinido como un docente grato y con un alto nivel de lealtad, ¿qué le diría usted a todos aquellos compañeros que están en este momento en huelga de hambre? ¿Cuál sería su respuesta o
¿qué les recomendaría a estos docentes, estimado doctor, para ir terminando el conversatorio más que una entrevista? Yo respeto como el que más las decisiones que toma el magisterio en un momento dado en sus luchas reivindicatorias. Les acompaño solidariamente en esa posición de estar en una huelga de hambre poniendo en riesgo sus vidas. Me preocupo por su salud, me preocupo por su situación personal, familiar, y obviamente lo menos que podemos hacer es solidarizarnos en esas circunstancias. Lo que nosotros como Ministerio de Educación no podemos pronunciarnos respecto a las motivaciones que les llevan a ellos a estar en huelga de hambre. Muy bien, esas han sido las palabras del doctor Camilo Espinosa Pereira, zonal número 7 del Ministerio de Educación. Muy agradecido nuevamente, mi estimado doctor, y esperemos tener una nueva oportunidad en este espacio. Y recuerden, compañeros, que estamos trabajando por ustedes y para ustedes. Gracias, pasen bien. Gracias a usted, pues, por esta entrevista, y le agradezco y le felicito por la forma como la ha llevado, con la altura que corresponde. Muchas gracias. Gracias a ustedes, mi estimado doctor. Pase bien.